Continuamos en este especial de prensa a través de las pantallas de Calama Televisión para también hacer seguimiento a los diferentes temas que hemos estado desarrollando durante las últimas semanas. Uno de esos temas es los procesos de pavimentación y también del cambio de soleras y el mejoramiento integral que está realizando el Servio en nuestra ciudad de Calama. Para conocer de estos avances y también, ojo, que es con nosotros en esta conversación, porque también vamos a conversar del proceso de postulación al subsidio de la clase media. Saludamos a Rodrigo Saavedra, director regional del Servio de nuestra región de Antofagasta. ¿Cómo le va, Rodrigo? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Osvaldo. Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo está? Perfecto. Rodrigo, iniciemos entonces haciendo un poco el seguimiento a lo que hemos estado conversando y para que también hablemos de los evidentes avances. Decimos particularmente evidente avance porque aquí en calle Ramírez, donde está nuestro canal, en la afuera vemos a personal trabajando fuertemente. ¿Cómo evalúan ustedes este proceso que está teniendo la ciudad de Calama? Bueno, bien, Calama ha tenido un trabajo intensivo y en las dos líneas de lo que ha sido el trabajo de conservación vial, y esto lo hemos explicado en otras ocasiones, que está en el marco del convenio con el gobierno regional, que es de la mantención de las viviendas, de las calles y veredas en mal estado. Y obviamente hoy ustedes lo ven frente a su estudio, que estamos trabajando, se están ahí fresando los asfaltos, cambiando la solera, al igual que en La Paz, que es un trabajo de recuperar las vialidades principales y obviamente que están con mayores efectos, y esto paralelo también al gran proceso de licitaciones que llevamos y ejecución de pavimentos participativos. Esperamos entre este y el próximo año están recuperando y creando alrededor de 25 kilómetros de calles y veredas en la comuna de Calama. ¿Cómo evalúan ustedes como Servio, como la mandante, con respecto al desarrollo y al funcionamiento de las empresas que están a cargo de este proceso? Mira, hasta el momento bien. Si bien en algún momento iniciadas las cuarentenas tuvimos que hacer algunas paralizaciones que fueron bastante breves, también hemos ido adaptándonos a la situación. Hay que considerar que no solo estamos con hartas obras viales de conservación y recuperación de pavimento y veredas, sino que también de construcción de nuevas calles en Calama, en Mejillones, en Tocopilla, en Antofagasta. Y eso obviamente que copa las capacidades que tienen las empresas constructoras. Incluso comentamos antes de iniciar que equipos que vienen de otras regiones, que son especialistas, sumados a la mano de obra local, obviamente tuvieron que parar para obviamente no generar contagio. Nosotros siempre señalamos que el éxito que ha tenido estos últimos 2 años Calama, con más de 17.000 millones de inversión en pavimentación, obviamente que obedece primero a que la comunidad tenga una activa participación, o sea que se vayan conformando los comités de pavimento participativo y que también se vayan organizando los comités donde levanten los catastros de calles y veredas en mal estado que puedan canalizarse a la municipalidad. Y la municipalidad, obviamente, como socio estratégico del ministerio, nos presenten los catastros de calle en mal estado y también nos postulen los proyectos de pavimentación que se vienen ya a corto plazo, en el mes de septiembre, el término, para que nosotros obviamente podamos revisar, calificar y conseguir los financiamientos para seguir construyendo o mejorando más vialidades en Calama. Director, ¿y ese trabajo con la comunidad que se plasma en la presentación de estos proyectos participativos que usted nos indica, cuál es el procedimiento de postulación, dónde deben hacerlo, cuáles son los plazos y también requisitos si es que los hay? Por el lado de la conservación vial, y aquí siempre el ejercicio es, para la calle que existe o la vereda que existe, que está destruida, que tiene un hoyo, que está mala, los vecinos se organizan, una carta al alcalde para que ellos nos puedan canalizar nosotros y esas vialidades, calles, veredas, podamos incorporarlo al programa de conservación vial que
en este caso, este segundo semestre ya lo tenemos en proceso de licitación, por lo tanto, todo lo que pueda aparecer este segundo semestre del 2020 lo podamos considerar en las primeras licitaciones del 2021 y así seguir trabajando en mayor recuperación. Por otra parte, los pavimentos participativos, que tienen un componente en donde los comités de vivienda, y aquí en palabras simples, los vecinos de una cuadra que no tienen una calle pavimentada o que no tienen una vereda, se pueden organizar como un comité de pavimento o Vive tu Vereda y solicitan al municipio les pueda diseñar las veredas o las calles, los pavimentos en definitiva, asfalto, y lo postulen al Ministerio de Vivienda. Las postulaciones son todos los años el mes de septiembre. Por lo tanto, quedan ya 2 meses, poquito menos de 2 meses, ya estamos en agosto, y esperamos que obviamente la municipalidad haga la buena pega que hizo el año pasado, de presentar más de 106 tramos, y nosotros podamos obviamente hacer todas las gestiones para financiar el próximo año los proyectos de pavimentación que nos postulan. Siempre destacando entonces que las obras que estamos viendo en los puntos que usted nombra, tanto la conservación vial como otras iniciativas de mejora, son producto de este trabajo previo que se ha realizado con las diferentes organizaciones sociales y sobre todo estos comités de pavimentación. ¿Cómo evalúan ustedes la participación en los años anteriores o los procesos anteriores que ahora podemos ver en el recorrido por la ciudad que están avanzando? Bueno, efectivamente, las mismas obras y probablemente las molestias que ahora se deben estar generando tienen el resultado. Lo hemos conversado hartas veces con el alcalde Daniel Oburtu, que en definitiva la gestión que ellos han abordado tiene frutos. El año pasado, hablemos 2 años atrás, la municipalidad tuvo una postulación de alrededor de 34 tramos, hablemos de 34 cuadras en Calama, y eso incluyó veredas y calles. Saltó al año siguiente a 54, y de esas 54, el año pasado, postularon 106 tramos. Eso se traduce que en los últimos 2 años, Calama pasó de pavimentar 5 kilómetros a 16. Solamente en la línea de pavimentos participativos, y en conservación vial, de recuperar 10 kilómetros en un periodo de 3 años, hoy estamos trabajando para recuperar 65 kilómetros. Por lo tanto, obviamente que la asociatividad que tenemos con la municipalidad, y en eso entender el trabajo de catastro, levantamiento, diseño, postulación, tienen el fruto a la vista. 65 kilómetros que se van a recuperar de calles en Calama y 15 kilómetros que se van a crear como nuevas calles y veredas en la comuna. Sí, es evidente lo que está pasando en la ciudad de Calama, como lo contábamos en nuestros estudios, pero también en muchos de esos sectores de la ciudad se está trabajando con respecto a eso, y usted nombraba tangencialmente algo, director. Claro, evidentemente se producen algunas molestias, ¿no? Porque los hombres tienen que trabajar, necesitan intervenir en los distintos lugares. Sin embargo, los frutos y el progreso que eso deja a la larga es con lo que nos tenemos que quedar todos como comunidad. Director, lo cambio de tema. Hace aproximadamente 3 semanas el Serviu anunció este relanzamiento de los subsidios para que las personas puedan postular a arriendo o también a otras alternativas de vivienda. En solo 3 semanas las estadísticas nos indican que cerca de 40.000 personas han tomado este nuevo beneficio que está otorgando el Estado a través del gobierno y la cartera del mismo en general. ¿Cómo evalúa usted estas primeras 3 semanas de esta postulación que a muchos ha sorprendido gratamente? Bueno, esto es parte del paquete de medidas económicas que impulsó y anunció el presidente Piñera, y lo que nos compete a nosotros, y en este trabajo 19 horas de hoy se tuvo el mismo ministro Ward haciendo un plan comunicacional. ¿Por qué? Porque lo que nos compete como Ministerio de Vivienda, que somos bien conocidos y lo hemos conversado ahora en las distintas líneas de trabajo, de los pavimentos participativos, de la conservación vial, las veredas, los espacios públicos, vivienda, como también nos reconocen bastante, tiene un componente histórico.
Este paquete de medidas que anuncia el presidente Piñera involucra poder atender a la clase media que hoy se ha visto directamente afectada por esta pandemia. Y eso se traduce a que cientos o miles de familias se han visto perjudicadas porque han perdido su trabajo o porque han reducido sus ingresos. Y en esto el subsidio de arriendo de clase media apunta directamente a que para quienes estén arrendando, o sea que hayan tenido un contrato de arriendo vigente a mayo de este año y que efectivamente, como señalo, se vieron afectados porque perdieron el trabajo o porque se les vio reducido el ingreso familiar, hoy lo están pasando mal. Por lo tanto, el subsidio de arriendo apunta precisamente a eso. Y también algo que hay que notar, que con el apoyo de los parlamentarios de la región también se pudieron subir los cánones. Y aquí me refiero a que habitualmente el subsidio de arriendo va enfocado para viviendas de valores de hasta 300, 350 mil pesos. Hoy el subsidio, y aquí voy a ser un poquito reiterativo, está focalizado en familias de clase media que tienen un arriendo vigente al mes de mayo, que arriendan viviendas de hasta 600 mil pesos. Para ellos existe este subsidio de arriendo de 400 a 600 como valor de arriendo, el subsidio es de 250 mil pesos. Adicionalmente, hemos eliminado varias de los requisitos que obviamente podían hacer un poquito más difícil la postulación. Perfecto. Y, director, entendiendo que tiene un claro foco en la clase media este subsidio, ¿dónde o cómo son los canales de postulación a este beneficio? Y sobre todo destacando algo muy interesante que usted hablaba recién de los requisitos, que ahora para postular a este beneficio no es necesario el registro social de hogares. Efectivamente, hemos simplificado y hemos eliminado algunos requisitos que obviamente eran una traba, porque habitualmente las familias de clase media, y aquí también una nota importante, núcleos familiares, y cuando me refiero a núcleos familiares, también hablamos de solteros, que a veces comparten vivienda con un amigo, con un familiar, con un sobrino, con un tío, en fin, son personas que no necesariamente son un núcleo familiar, hijo, papá, mamá, abuelo, que se elimina. Por lo tanto, ellos pueden postular. Y en eso, el registro social de hogares, que obviamente no se alcanza a obtener en estos últimos meses, también se elimina. De modo que queda abierto a que núcleos familiares de una persona, con acompañante, soltero en definitiva, puedan postular sin registro social de hogares, pero obviamente teniendo que cumplir los requisitos, y esos son que tengan un contrato vigente, ojalá notarial, a mayo del 2021, si lo tienen, como es un acuerdo entre privados, algo que lo respalde adjuntando una declaración jurada simple que está en la misma página web y se puede descargar, y ahí la completa el dueño de la vivienda y quien arrienda, y lo más importante, que puedan comprobar el hecho de que perdieron el trabajo y eso debiera ser el finiquito, y por otra parte demostrando en sus últimas 3 liquidaciones o las últimas 6 declaraciones de impuestos internos que el que postula de este grupo familiar tuvo una baja de un 30% o más en el ingreso. ¿Está cruzada la información con el Servicio de Impuestos Internos, director? Porque han ocurrido bastantes beneficios durante la última semana que está entregando o que ha dictaminado el gobierno en acuerdo con el Parlamento. Te lo pregunto porque el impuesto interno tiene una base de cálculo que ha permitido que las personas puedan o pedir un préstamo, préstamos o pedir bonos. ¿Está cruzado esa base de datos también con lo que tienen ustedes a través del MIMBU? Toda esa base de datos se cruza. Ahora, la componente que tiene que ver con nosotros es que a impuestos internos se solicitan las últimas 6 declaraciones de ingresos, o sea, lo que boletean. Claro. De modo tal que los que en el tiempo tenían ingresos, por decirlo, 1 millón de pesos, y en los últimos meses eso bajó, y hoy están sacando 600, 500, 400,
Obviamente, en el escenario de los últimos 6 meses, ellos pueden comprobar que efectivamente tuvieron esta merma en la baja de ingresos. Y para los que ya han perdido el trabajo es más claro, ya que pueden sacar el finiquito o las cotizaciones que se dan desde el administrador de fondos de pensiones. Con esos antecedentes, ingresando a www.minbu.cl, está el banner, el recuadro que dice arriendo clase media, y ahí pueden hacer el proceso de postulación. Sin duda está el acompañamiento de los teléfonos y contactos del Ministerio. Director, recién usted lo nombró, nos gustaría que profundizáramos en este punto. ¿Qué se entiende por núcleo familiar para el subsidio y cómo se acredita eso para realizar el trámite? Bueno, habitualmente, como cuando se trabaja con el registro social de hogares, que es la ficha que se llena de forma completa, aparece el núcleo y ahí se identifican con claridad papá, mamá, hijo, si es que vive un adulto mayor. Obviamente que como hoy despejamos el registro social de hogares, la declaración del núcleo familiar puede ser hoy de una persona. Y esa declaración también es una declaración jurada que se llena en la misma página cuando uno va haciendo la postulación. Y aquí el ejemplo. Yo en definitiva tuve el efecto de que perdí ingresos o perdí el trabajo, tengo un arriendo vigente, entonces yo mismo puedo hacer mi postulación llenando los datos donde yo declaro que el núcleo familiar en definitiva soy yo. También se puede dar el escenario que vivan amigos, hay muchos que a veces vive el abuelito con una nieta, uno con un compañero en donde comparten departamento, y uno de ellos fue afectado por la pérdida de ingresos. Por lo tanto, ahí es importante que cuando uno entra en la página de postulación, primero se llenan los datos de quién tiene el arriendo, o sea, quién firmó el contrato de arriendo con el dueño de la vivienda. Segundo, identificar a quién postula, porque no necesariamente el que hizo el arriendo fue el que tuvo en ese grupo en donde viven en la vivienda que arriendan la pérdida de ingresos. Por lo tanto, el que postula y el que tiene que comprobar subiendo los documentos del finiquito, las últimas liquidaciones, el que debe llevar adelante la postulación al subsidio de arriendo. Director, pasamos a algunas preguntas también que tenemos de las redes sociales, que siempre las tenemos aquí en Calama Televisión. Hay una pregunta. Si mi arriendo es superior a los 600.000 pesos que dice el director, ¿puedo pedir el subsidio para que sea parte de pago de y yo poder financiar el delta que queda? Por ejemplo, si tengo un arriendo de 800.000 pesos, ¿puedo solicitar el subsidio y completar con mis recursos, con el 10% ahora, en fin, el valor del arriendo y cumplir con el compromiso? No, okay. El techo se fijó en 600.000 pesos, también haciendo una excepción de nuestra región o de la zona extrema, en donde obviamente los arriendos son más caros. Hay que recordar que el techo del subsidio de arriendo regular es de 350.000 pesos, entendiendo que la clase media obviamente tiene acceso a viviendas de un costo un poco superior. Es que se aceptó poder llegar hasta los 600.000 pesos, pero más allá de eso, lamentablemente no se puede hacer una postulación. Perfecto, entonces ahí habría que hacer una reconsideración de los valores, en fin, con el dueño de la casa, como dice usted, que acredite que a lo mejor el arriendo tuvo algún margen. Es importante esto del subsidio del arriendo, sobre todo para la clase media. Hemos visto en los medios de comunicación durante los últimos días, director, que se están produciendo algunas situaciones bastante difíciles con respecto a las personas que no han podido pagar sus arriendos y están, por supuesto, en una situación que podemos entender. Sin embargo, como contraparte, también tenemos a personas que arriendan sus viviendas porque necesitan también tener los ingresos que le produce propiamente estos arriendos. Por lo tanto, es muy importante que haya ahí un trabajo entre los arrendadores, los arrendatarios, y esta aparece como una alternativa súper importante para poder lograr este acuerdo y que ninguno se vea perjudicado en rigor.
Claro, aquí hay que considerar tres cosas importantes. La primera, y fundamental, que se me fue decir, tenemos 3.000 subsidios. 3.000 subsidios para la región de Antofagasta. Es un hecho histórico dentro de los 100.000 que habitualmente se dan en procesos normales de postulación en el año. Entonces, en un llamado estamos abarcando lo que el Ministerio hace más de un año. Entonces, tener la posibilidad de hoy 3.000 subsidios de arriendo, que además se suman al subsidio regular que está vigente, y además se suman al subsidio adulto mayor que cerró hace 2 semanas. 3.000 subsidios involucran que a lo menos unas 4.000 familias, entendiendo algunas tasas de rechazo, postulen. Por lo tanto, el llamado es que efectivamente, con la liberación de varios requisitos, las familias postulen. Hay que entender que y se puede dar, que una persona sea propietaria de 2 viviendas que las arrienda. Ahora hay que entender que el dueño de la vivienda no es el que se favorece, sino que el que se favorece es el arrendatario que perdió la pega o que vio disminuido su ingreso. El subsidio es para ellos, independiente de que podría darse el caso que alguien tenga más de una vivienda. El foco de esta ayuda es para quien tuvo que perder el trabajo o disminuir su renta. Y también lo importante, es para los próximos 3 meses. Perfecto. Director, ¿cómo se acredita la renta en este punto? Porque el subsidio, claro, es para viviendas de arriendo hasta 600.000 pesos. Sin embargo, el núcleo familiar tiene un tope de 2 millones de ingresos. ¿Cómo se acredita que esos ingresos sean inferior a la cifra que le acabo de mencionar? ¿Cuál es el proceso para acreditar la renta? Bueno, si yo vivo con un familiar, con mi señora, por ejemplo, y entre los dos nosotros hacemos los 2 millones de pesos, la comprobación es que si yo o mi señora tuvimos una pérdida o me rebajaron el sueldo en un 30%, los respaldos para eso son mis últimas 3 liquidaciones de sueldo o el contrato en donde hubo un ajuste, modificación y disminución por un periodo, por el tiempo que sea, pero que efectivamente hay una comprobación de que me bajaron el sueldo en un 30 o más por ciento. Y eso es escanear el documento, es escanear las últimas 3 liquidaciones de sueldo, cómo se acredita, como señalaba anteriormente, con las boletas de honorario, los últimos 6 meses, si yo boleteaba y mi señora tenía una renta fija. Esa composición de esos antecedentes son los que se tienen que escanear y subir a la página, que tiene ahí unos links especiales para poder cargar esos documentos y así nosotros poder revisarlos. Perfecto. Director, estamos llegando al final de esta conversación. Le propongo un ping-pong rápido, le planteo la pregunta y le voy nombrando algunos casos. ¿Puedo postular a este nuevo beneficio que está otorgando el gobierno de arriendo si también he sido beneficiario del ingreso familiar de emergencia, por ejemplo? Sí, y la variable va a ser el porcentaje de lo que le pueda tocar en relación a su vulnerabilidad o el valor en el componente del arriendo que le toca. ¿Y si he sido beneficiario de un subsidio regular de arriendo? Si ha sido beneficiario de un subsidio de arriendo, lo tiene vigente, por lo tanto está arrendando. Perfecto, entonces ya, no puede hacer doble postulación, al igual que si es beneficiario de un subsidio de vivienda y tiene el subsidio de vivienda, no puede postular. Sí puede postular si está en un proceso de postulación a un subsidio de vivienda y en este escenario podría postular al subsidio de arriendo. Entiendo. No hay incompatibilidad, no pierden puntaje, ya, no pasa nada. Bueno. Si está en doble postulación a vivienda y quiere ir al arriendo, no hay ningún problema, puede hacerlo. Si pedí el préstamo de 500.000 pesos... No tiene ningún problema, puede seguir postulando. ¿Y si saqué el 10% tampoco? Tampoco. Perfecto. Queríamos aclarar esto porque mucha gente tiene duda con respecto a cuánta ayuda estatal a través del gobierno se puede recibir con respecto a un tema muy importante. Entonces, ingreso familiar de emergencia, préstamo del Estado y 10% las personas pueden postular de igual manera a este beneficio que otorga
el Serviu bajo el alero del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Director, queremos agradecerle el tiempo que tiene siempre para conversar con nosotros estos temas de principal interés. Iniciamos con la pavimentación, pero terminamos con un tema muy sentido en la comuna y por supuesto en la región, que tiene que ver con los arriendos y la particular situación económica en la que se encuentran muchos en estos momentos en nuestra región. Muchas gracias, Osvaldo, por el espacio. Para los calameños que nos estén viendo, postulen. Si hoy tenemos la posibilidad de estos 3.000 subsidios, queremos que se queden aquí. Y obviamente que calameños y antofagastinos puedan recibir este beneficio. Si tienen dudas, contáctenos. Nuestras oficinas están en línea, www.serviantofagasta.cl, www.mimbu.cl. Estamos a disposición para aclarar cualquier duda y acompañarlos en el proceso de postulación. Muchas gracias, director, que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, Osvaldo. Buenas noches. Buenas noches. La conversación, temas muy interesantes y que a todos sin duda nos benefician. Esperamos a ustedes también, amigos televidentes, con Rodrigo Saavedra, director regional del Serviu de la región de Antofagasta. Gracias por estar con nosotros en este especial de prensa, siempre a través de las pantallas de Calama Televisión.